Ok, jóvenes, nuevamente buenas tardes. Ahora vamos a ver el primer tema formal, que es la introducción a la metodología de la solución de problemas. El día de ayer les pedí que leyeran la unidad uno de las notas de clase. Supongo que así lo hicieron y en ese sentido, pues voy a pedirle a Juliana que nos dé una pequeña reseña de lo que vio en las notas, por favor. Anda, es que no lo escuché bien. Estaba mirando algo de aquí. Perdón, no escuché. Es que no lo escuché bien. Ah, ok. Muy bien, Juliana. Le comentaba que ayer les dejé leer las notas y por lo tanto le estoy solicitando que nos haga una reseña de lo que leyó. Pues, es que no lo escuché. Pues que yo pensé que nomás era ayer hacer lo que usted dijo de sobre, sobre la meta uno. Y pues no, miré las metas, las Ok, notas. muy bien, entonces vamos a pedirle la ayuda a José Eduardo, por favor. Quedé igual que Juliana, profe, la verdad. Una disculpa. Ok, bueno, entonces un tercer intento, vamos con Kevin Omar. Una disculpa, profe, yo tampoco leí, solo hice el ejercicio. Ok, bueno, un último intento lo vamos a hacer con Jennifer Janet. Bueno, lo que yo leí era que vamos a ver cómo se definen los problemas y cómo se pone un diagrama de flujo y cuáles son los símbolos que son universales. También los algoritmos y ponían ejemplos de cómo hacerlo dependiendo de cuál paso estuvieras. Y Ok, creo que es lo único que me acuerdo. muy bien, gracias Jennifer. Vamos a una última participación. Bueno, no sé, creo que nos queda una última. Vamos a pedirle a Marian Karina. También, bueno, lo que yo leí también venía de unas preguntas que nos ayudaban para, o como que nos orientaban para nosotros poder hacer bien los algoritmos. Como mi compañera lo dijo, venían unos códigos, unos símbolos que eran universales y también definían cuál iba al principio, cuál iba en medio, cuál iba al final, qué flechitas usar. También hablaba ay, es que no sé cómo se pronuncia, pero algo así de pseudocódigo, algo así, de también de la codificación y, y pues nos daba varios ejemplos de algoritmos que hicieron de unas funciones y así. Muy bien. Gracias, Marian. Sí, se dice pseudocódigo. Es como cuando ustedes escriben la palabra psicólogo, pues inicia con la P, pero no dicen psicólogo, dicen psicólogo. Lo mismo es para pseudoalgoritmo, con la P, pseudoalgoritmo. Muy bien, gracias, Marian. Muy bien, rápidamente vamos a ver lo que les solicité que leyeran. Nuevamente, jóvenes, les solicito que lean esta unidad porque le vamos a seguir viendo la próxima sesión. No vamos a terminar el día de hoy, pero sí la vamos a ver en la próxima sesión. Muy bien, aquí en lo que es la introducción a la metodología de la solución, aquí hay una parte importante. Esta parte importante dice el proceso para la creación de un programa de cómputo que resuelve un problema informático requiere de un uso de una metodología. Esta parte
es importante, que es una metodología sistemática. Obviamente, cuando hablamos de una metodología sistemática, estamos hablando de un proceso paso por paso. Y esta nos va a permitir una aproximación gradual a la solución del problema. Bueno, de aquí, vamos a brincar a lo que es una de las partes importantes, que es la definición de un problema. ¿Sí? Aquí, como les dije el día de ayer, y con eso cerramos el proceso ayer. Yo les decía que si traíamos al mejor programador o uno de los mejores programadores y yo le pedía que desarrollara un programa, un algoritmo de un método que yo inventé, si él no conoce ese método, no lo va a poder programar. Es por ende que lo más importante es primero hacerme llegar de toda la información. Ojo con esto, jóvenes, esto es importante. Me debo de hacer llegar de toda la información y datos que necesito para resolver ese problema. La parte más importante para resolver un problema es comprenderlo. Aquí está lo que les comento. Comprenderlo. Antes de proporcionar la definición del problema y anteponiendo la premisa de que quizás no todo problema tiene solución. Se retomaron dos de las muchas frases célebres de Albert Einstein que les dije ayer. La primera, que me voy a brincar la otra, que esta es la más importante. Si tuviera una hora para salvar el mundo, dedicaría 55 minutos a definir el problema y 5 minutos en darle solución. ¿Qué quiere decir esto que estamos subrayando aquí? Quiere decir que debo invertir la mayor tiempo en entender el problema, en hacerme de los datos, de la información que me hace falta, que no conozco y que es importante para la solución del problema. Esto, jóvenes, aunque se lo estoy repitiendo, necesito que se lo apropien, que ustedes lo hagan suyo, no solamente para esta materia, como les dije, sino para todas las demás. Hay que comprender los problemas, incluso para la vida real. Bueno, la otra es la formulación de un problema es más importante que su solución. Ahora bien, aquí dice las citas anteriores ilustran un punto muy importante. Antes de tratar de resolver un problema, se debe invertir tiempo y esfuerzo para mejorar la comprensión y entonces iniciar su planteamiento de una solución. Esto es lo que decimos en resumen. Bueno, aquí hay una definición importante acerca de lo que es el problema. El problema es un planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de un método científico. Muy bien. Entonces, ahora para tener la solución de un problema del área de programación, del área de sistemas, tenemos un proceso que son las siguientes etapas. La primera etapa, ojo, es el análisis, que es lo que nos comentaban aquí. Primero voy a dedicar 55 minutos en definir bien el problema. El definir bien el problema es la primera fase, que es analizar, que lo que les daba ayer otro ejemplo. Si ustedes van con el niño de la primaria, le dicen, ¿cuánto es 5 menos 3? Seguramente les va a dar la respuesta correcta. Pero si esa operación la ponen inmersa en un planteamiento del problema, quizá ya el niño no sabría qué hacer, porque no sabe discernir, no sabe hacer ese análisis. Entonces, una vez que ustedes comprendan la solución o el análisis del problema, van a poder llegar a la solución. Quise decir el planteamiento. Muy bien. Luego tenemos el diseño. El diseño es la parte de darle solución a ese problema. Pero es una vez que yo haya comprendido lo que me dice el planteamiento y las posibles soluciones. Ya que haya dado la solución, hay que darle una codificación a través de diferentes métodos, que es, por ejemplo, programarlo en algún lenguaje, etcétera. Luego vienen estas tres últimas fases que, bueno,
que nosotros no vamos a estudiar en nuestro curso. Sin embargo, es la compilación y ejecución. Quiere decir que aquí se van a revisar si yo he metido mi programa con errores. Hasta aquí es donde vamos a llegar, pero esta parte la va a hacer nuestro PCIN. Luego se hace la verificación y depuración y la documentación y mantenimiento. Muy bien. Jóvenes, hasta aquí alguna duda, por favor, antes de continuar. Pues yo no tengo ninguna. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Voy a continuar entonces. Entonces, decíamos aquí, la primera fase es la fase de el análisis. Y este es el primer paso que se debe de leer el planteamiento del problema hasta asegurar su entendimiento. Aquí tenemos esto que es importante. Leer, releer hasta asegurar su entendimiento. Una vez estudiado, se debe establecer con qué datos, ojo aquí, con qué datos e información se cuenta, de tal manera que se pueda aclarar lo que se quiere resolver. Para ello se debe dar respuesta a las preguntas claves para resolver el algoritmo. Es decir, dentro de este análisis, de esto que dice, tengo que entender bien el problema, voy a entenderlo mejor si primero sé qué me están pidiendo. ¿Qué me están pidiendo? Realmente, ¿qué es la parte fundamental de lo que me piden? Es decir, ¿a qué resultado debo llegar? No es de que me estén pidiendo un programa, no es de que me pidan que haga un algoritmo, un pseudocódigo. No, 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 no. Eso es paja. ¿Qué es lo que voy a resolver con este problema? Eso es lo que me están pidiendo. El segundo, ¿qué datos o información tengo? Es decir, para yo poder llegar a la solución que me están pidiendo, ¿qué datos o información necesito tener? Luego, ya que sepa qué datos e información necesito, ojo, una cosa es qué es lo que se necesita y otra cosa es si ya los tengo o no los tengo. Entonces, de todo eso, si ya sé qué información y datos necesito, ahora voy a preguntarme, de eso que necesito, ¿qué me hace falta? ¿Sí? Bueno, es que tengo que conocer una fórmula, aplicar la fórmula, bla, bla. Pero si no conozco la fórmula, ¿qué tengo que hacer? Investigar cuál es esa fórmula y ya que tenga esa fórmula, ver qué datos voy a ocupar en esa fórmula. Y voy a saber entonces qué datos me hacen falta. Luego, si ya sé que me hacen falta datos y qué datos me hacen falta, tengo que preguntarme cómo voy a obtener esos datos que me hacen falta. Se los voy a pedir al usuario, los voy a calcular con la fórmula, voy a hacer un proceso, voy a hacer una búsqueda, etcétera. Ya que tenga también todos los datos que ocupo, necesito saber si tengo alguna restricción en el proceso que voy a llevar a cabo. ¿Sí? Entonces aquí tengo que preguntarme qué restricciones tiene el problema. Por ejemplo, si ustedes van a aplicar la fórmula general, una de las restricciones es que no pueden dividir por cero. Entonces, esas son cosas que tengo que validar. Y finalmente, ¿cómo voy a presentar esa información al usuario? Ya resolví el problema, ya tengo la solución, ¿cómo se la voy a presentar? ¿En un mensaje, en una tabla, en un audio, en un correo? No sé. Ahí sí necesito saber cómo le voy a presentar los resultados a el usuario. Y respondiendo todas estas preguntas, pues ya voy a tener una primera aproximación de
mi solución. Es decir, voy a tener un bosquejo de la posible solución. Fíjense, jóvenes, cómo hemos estudiado ahorita el análisis. Estamos abstrayendo la parte más importante. Le estoy quitando posiblemente toda la paja. Claro que tengo que leer todo esto, pero solamente me tengo que quedar con lo más importante. Luego viene el diseño. Con base a lo que obtuvimos en esta respuesta, con base a lo del análisis, se debe establecer y decidir las operaciones y procesos a efectuar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya lo comentamos, hay que eliminar los datos inútiles, lo que no me sirve, quitar todo eso. Posteriormente se debe ordenar esa información. Entonces aquí se debe ordenar las operaciones y los procesos. Una vez que ya tengamos toda la información, cómo lo voy a llevar, ojo, tengo que ordenar esa información, porque lo que veíamos el día de ayer, si alguien les pide sumar dos números, esa suma realmente no la pueden llevar a cabo si no conocen qué números quieren sumar. Por ejemplo, si les dicen, a ver, vamos a sumar dos números y ustedes dicen que ya los van a sumar, no van a poder porque no los tienen. Entonces, el primer paso es pedir el primer número, como dijimos ayer, guardarlo. Pedir el segundo número, guardarlo. Después, retomar esos dos números, sumarlos, guardarlos en un lugar para conservarlo y posteriormente presentar el resultado. Ahí estamos haciendo un orden en los datos, en el proceso. Entonces aquí dice ordenar ese proceso de tal manera que tengan un orden lógico. Eso es lo importante, que deben tener un orden lógico para resolver ese problema. Y a continuación se plantea el algoritmo, posteriormente el diagrama de flujo o el pseudocódigo, cualquiera de los tres que nos pidan o probablemente los tres. Y luego como siguiente paso se debe elaborar la prueba de escritorio. La prueba de escritorio es hacerle una ejecución a papel de lo que estamos proponiendo paso por paso. Eso lo vamos a ver más adelante con detalle. Y pues con esto se va a validar lo que es el algoritmo, el diagrama de flujo o el pseudocódigo. El tercer paso es la codificación. En esta fase se implementa el algoritmo, el diagrama de flujo y se llega a lo que es la programación. Así es que aquí es donde se crea el programa. Aquí es, esta fase es la creación del programa. Finalmente, bueno, el paso número 4, como decíamos, es la compilación y ejecución. En esta fase se hace la revisión del programa para ver si no hay errores. Aquí las fases que vamos a hacer, bueno, nosotros ya no haremos esto. Esto lo hará nuestro programa, como les dije hace rato. Vamos a utilizar el PCIN y él se va a encargar de revisar si no hay un error de análisis léxico. Es decir, que estemos utilizando un símbolo que no sea permitido en nuestro lenguaje. Posteriormente viene lo que es la fase de el análisis semántico, perdón, me estoy brincando. Este es el análisis sintáctico, es decir, que lo que estoy escribiendo es correcto. Sintácticamente, como les decía ayer, no es lo mismo decir, por ejemplo, si yo tengo una oración en español, ¿cómo se construye? Del sujeto y el predicado. Y luego, en el sujeto debe de llevar, por ejemplo, un artículo, persona, y luego un verbo. Y el predicado es la acción que realiza esa persona. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que la y el son artículos? Y luego puedo yo decir que perro también es digamos, una persona o cosa. Y el verbo correr lo voy a utilizar aquí para formar mi oración. Entonces, si yo digo, por ejemplo, el perro corre felizmente por el parque, esa
instrucción o sentencia u oración, léxicamente es correcta porque utiliza todos los símbolos válidos en mi lenguaje. Sintácticamente está bien construida porque estoy utilizando un artículo, objeto, persona, verbo y acción. Entonces, sintácticamente está bien construida, pero semánticamente no, bueno, también está bien construida porque estoy utilizando todos los elementos correctamente. Sin embargo, por ejemplo, si yo digo la perro corre por el campo, léxicamente es correcta porque estoy utilizando símbolos adecuados. Sintácticamente es correcto porque estoy utilizando artículo, cosa o persona junto con un verbo, pero semánticamente no es correcto porque la perro no está bien utilizado. Hay un error de género. Entonces aquí el análisis semántico es donde se verifica que la sentencia tenga un sentido correcto. Pero bueno, esto que está aquí lo va a hacer el compilador por mí, el programa. Y luego viene la verificación de depuración de errores. Cuando se ejecuta un programa, se pueden producir errores en tiempo de ejecución, en tiempo de compilación y errores lógicos. En tiempo de compilación es cuando yo estoy programando, cuando yo estoy haciendo el código y lo voy a ejecutar. Entonces ahí pueden ocurrir uno de estos tres tipos de errores. Y esos, como les dije, me los va a marcar el PCI. Posteriormente, tengo lo que es el error en tiempo de ejecución. Esto es que léxica, sintáctica y semánticamente sea correcto, pero hay alguna consideración que yo no puse dentro de mi análisis. Entonces la computadora entiende la instrucción, pero no puede ejecutarla. Por ejemplo, una división por cero, ¿sí? Y errores lógicos, el programa sí puede ejecutarse, pero los resultados son erróneos porque no establecí bien la lógica del algoritmo. Entonces de aquí, en tiempo de compilación, son errores que se hallan, por ejemplo, un error sintáctico, un error léxico o un error semántico. Es lo que les comentaba hace ratito. Y acá el error de ejecución es cuando se ejecuta el programa y aquí tenemos, por ejemplo, una división por cero. Y el de lógica, pues es decir, lógica errónea en el diseño. Luego tenemos finalmente la documentación y mantenimiento. La documentación del sistema es la narrativa que describe la problemática y su solución. Y en ella generalmente se incluyen los procesos y las variables. Entonces aquí es la narrativa que describe la problemática y la solución. Hay dos tipos de documentaciones. Perdón. La documentación interna, que es la que ponemos en nuestro programa. Y tenemos la otra, bueno, esta es la que directamente ponemos en nuestro código fuente. Aquí está. Se escribe en el programa fuente. Y la documentación externa es la que se escribe en un archivo Word o en alguna otra herramienta. Es toda la información que me va a ayudar a comprender el proceso. Esto es importante en el caso de que alguien venga y retome mi programa, sepa cómo entender lo que se hizo. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí la primera parte. Obviamente fue muy rápido, pero la tarea era que ustedes leyeran y yo solamente repasar esto. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda? Bueno, ok. Vamos ahora a ver la primera fase del análisis ya en una forma más detallada. Entonces, análisis del problema, ojo, la
respuesta que tengo que dar aquí es qué se quiere resolver. Es lo que tengo que rescatar de todo este párrafo, ¿sí? Lo que tengo que comprender que el análisis es qué se quiere resolver, a dónde quiero llegar. Y aquí se deben de detectar todos los componentes que ayudarán a dar la solución del problema, ¿sí? Se deben instalar los elementos que interviales, cuáles son sus respectivas características y propiedades. De aquí surgen estas preguntas que ya las habíamos analizado. ¿Qué se pide? ¿Qué datos o información se tiene? ¿Qué datos hacen falta? ¿Cómo se obtiene lo que falta? ¿Qué restricciones existen? ¿Y cómo se presentarán los resultados? Estas preguntas las deben comprender y aprendérselas de memoria. La pregunta que me puedan hacer, me adelanto un poco, la pregunta que me pueden hacer ¿es obligatorio contestar todas las preguntas en cada ejercicio? La respuesta es sí, como ya se los había dado ayer. Muy bien, para un mejor entendimiento de la metodología para la solución del problema de programación se resolverá un problema paso por paso y no se pretende profundizar en los aspectos de programación. Sin embargo, se cree necesario un adelanto para mejorar la comprensión de este proceso. Muy bien, y aquí nos hacen el planteamiento del problema. Entonces, realizar un programa de cómputo para encontrar las raíces x1 y x2 aplicando la fórmula general. Luego viene ahí, para este caso, no considere las raíces imaginarias, solo indique que existen raíces imaginarias. Ahí está el planteamiento, jóvenes. ¿Sí? Fíjense cómo nosotros debemos abstraer información de ese enunciado que nos están dando. Rápidamente lo leo. Realizar un programa de cómputo para encontrar las raíces x1 y x2 aplicando la fórmula general. Para este caso no considere las raíces imaginarias, solo indique que existen raíces imaginarias. Bien, fíjense bien, vamos a empezar a responder las preguntas una por una para darle solución a este problema. Entonces, para darle la solución a este problema, primeramente se contestarán las preguntas que ya tenemos. Lo primero, ¿qué se está pidiendo? Fíjense aquí, en este caso, dice realizar un programa de cómputo. Esto es información baja. Es verdad que me están diciendo que yo, perdón, deba realizar un programa, pero realmente eso no es lo que le da la solución, sino lo que me están en el fondo de todo esto es encontrar las raíces x1 y x2 aplicando la fórmula general. ¿Sí? Hasta aquí dejaríamos lo que me piden. Y esto que estamos viendo aquí, para este caso no considere las raíces imaginarias, solo indique que existen raíces imaginarias. Entonces ahí destrozamos el problema. Realmente lo que me están pidiendo es encontrar las raíces x1 y x2. ¿Sí está claro, jóvenes? Fíjense entonces aquí, la respuesta que nos piden es encontrar las raíces x1 y x2. ¿Sí? Bien. Luego, la segunda pregunta que tengo, ¿qué datos o información se tiene? Bueno, en el planteamiento nos dicen que se debe aplicar la fórmula general. Porque si me dicen, a ver, haz un programa para encontrar las raíces de una ecuación de segundo grado, pues yo podría encontrarlos de mucha forma.
pero en este caso me dicen aplicando la fórmula general. Entonces aquí ese es un dato o una información extra que me están dando. Si nos quedó claro hasta aquí, jóvenes, es decir, ya tengo que me están pidiendo, que son las raíces x1 y x2, y la segunda parte de la pregunta número 2 es que me lo están pidiendo a través de la fórmula general. Muy bien. La tercera pregunta, ¿qué datos me hacen falta? Si nos damos cuenta, vamos a utilizar esta fórmula. Yo obviamente, lo que me hace falta es x1 y x2, que son las raíces que me están pidiendo. Y además, yo no sé cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. No lo sabemos. ¿Sí nos queda claro? Esa información no la sé. Conozco la fórmula, sé cómo funciona la fórmula, pero A, B y C no las conozco. Por lo tanto, ¿qué datos me hacen falta? Pues me falta X1 y X2, A, B y C. Esos son los datos que me hacen falta. ¿Sí nos quedó claro esta parte, jóvenes? Muy bien. Correcto. Ahora, ya que sé qué es lo que me hace falta, tengo que contestar la pregunta, ¿cómo voy a obtener lo que me hace falta? Para este caso, ¿sí? Lo que se pide es encontrar los valores de x1 y x2. Entonces, de entrada, ya sé que los valores de x1 y x2 los voy a encontrar aplicando esta fórmula. Por lo tanto, aquí tengo cómo calcular x1 y tengo cómo calcular x2. Esto que está aquí está de más. No le hagan caso a eso. Esto está de más. Muy bien, continuemos. Entonces, ya sé cómo voy a encontrar x1 y x2. Estos dos que son datos que me hacen falta, los voy a encontrar aplicando la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Y también me hace falta A, B y C. ¿Cómo voy a obtener A, B y C, jóvenes? Si estoy desarrollando un algoritmo, ¿cómo voy a obtener A, B y C? ¿Cómo lo haría Daniel Parma? Ok, aquí ya nos ayudó Valerie, ya nos contestó José Javier. Exacto. Esa información se la vamos a pedir al usuario. Entonces aquí tenemos, para conocer los valores de A, B y C, pues se le piden al usuario. A, B y C se le piden al usuario, ¿sí? Se deben ser solicitados al usuario. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué restricciones existen? Bueno, ya sabemos que en esta fórmula, si A vale 0, 2 por 0 se hace 0, y ustedes saben que no podemos llevar a cabo una división por 0. Por lo tanto, una restricción sería que A debe ser diferente de 0. Entonces aquí, una de las restricciones, se sabe que la división por 0 no se puede determinar, entonces situación que debería darse si A es igual a 0. Por lo tanto, la restricción que debo considerar es que A debe ser diferente de 0. Luego, veamos rápidamente el planteamiento que nos hicieron. Para este caso, no considere las raíces imaginarias. ¿Cómo sé que hay una raíz imaginaria, jóvenes? A ver, José Eduardo, ¿me puede ayudar con eso? ¿Cómo sé que hay raíces imaginarias? Obviamente en este problema. Ah, si el
Entonces sería como el número que está dentro de la raíz es negativo. Ok, correcto, gracias. Quiere decir que si el valor que está acá adentro, este de aquí, que se llama discriminante, si el discriminante es menor que 0, entonces voy a tener las raíces imaginarias. Entonces, aquí decimos, por otro lado, en el planteamiento del problema se dice que no deben existir las raíces imaginarias para esta solución. Esta situación se da si b cuadrada menos 4ac es negativa. Por lo tanto, una restricción es esta, que b cuadrada menos 4ac debe ser mayor o igual a 0, porque con la raíz de 0 sí la puedo obtener. Además, aquí hay una tercera consideración. Si b cuadrada menos 4ac es igual a 0, entonces existe una raíz única. Y lo último es cómo se presentará los resultados. Para el problema planteado no se detalla en cómo lo voy a presentar. Así que voy a considerarlo que va a ser a través de lo más conveniente. Entonces, jóvenes, ahorita con lo que acabamos de contestar, ya tenemos un gran adelanto de la solución de mi problema. Pregunta, ¿tienen alguna duda antes de pasar al siguiente tema? Ok, correcto. Entonces, ahora sí, vamos a pasar al tercer tema, lo que es un algoritmo. Ya comprendimos el problema, ¿sí? Entonces, luego de comprender el problema, se procede a diseñar un algoritmo que ya es el diseño. Ya hicimos el análisis, pasamos al diseño, que es trazar un plan, lo que resuelve por medio de pasos sucesivos y organizados en una secuencia lógica. Entonces aquí, lo que tenemos que rescatar de aquí, que un algoritmo traza un plan que resuelve un problema de manera lógica. No existe una definición contundente y homologada de lo que es el algoritmo, ¿sí? Pero vamos a considerar que la definición de algoritmo proviene de un matemático llamado Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. ¿Sí? Si no me entendieron, aquí está. Y de aquí el término de algoritmo, que sería al-Khwarizm. Un algoritmo es una secuencia, esto también es súper importante. Un algoritmo es una secuencia finita de instrucciones, reglas o pasos que se describen de forma precisa las operaciones que una computadora debe realizar para llevar a cabo una tarea en un tiempo finito. Entonces, los algoritmos pueden ser expresados de muchas maneras, incluyendo el lenguaje natural, el pseudocódigo, diagrama de flujo o en un lenguaje de programación. Entonces, esto es, digamos, lo más rescatable de esta parte. Ahora, la descripción de los lenguajes naturales tienden a ser ambiguos y extensa. El usar pseudocódigos y diagrama de flujo evita mucha ambigüedad. ¿Sí? A ver,
vamos a subrayar el usar pseudocódigo y diagrama de flujo, evitan ambigüedades. ¿Todo el mundo sabe qué es una ambigüedad? No, yo no, la verdad. ¿Los demás jóvenes? No. Bueno, aquí, No se podría decir que no es muy claro, muy directo. ok, muy bien, gracias. Quiere decir que cuando algo, no es obsoleto, ¿eh? Es confuso, sí, hay confusiones, es decir, que de un elemento no está claro, es decir, que yo puedo entender diferentes cosas de un mismo concepto que estamos dando, por ejemplo. Entonces aquí lo que se tiene que evitar es evitar, valga la redundancia, ambigüedades, cosas que se puedan entender de diferentes formas o que puedan tomar diferentes caminos. Entonces, eso es algo importante. Exacto, es muy bien así, José Javier. Cuando se les da una información y cada quien entiende de diferente forma. Entonces, hay que evitar aquí las ambigüedades. Muy bien. Vamos a pasar ahora a cuáles son las características de un algoritmo. Ya sabemos aquí, ya ven, ya estudiamos también ahorita lo que es algoritmo, cuál es la definición, de dónde viene y cuáles son los problemas que pudiera tener aquí un algoritmo y que se deben de evitar. Ahora bien, las características de un algoritmo, o sea, las características fundamentales que debe cumplir todo algoritmo son, debe ser definido, es decir, lo que acabamos de decir ahorita, sin ambigüedades. Cuando decimos es definido, no puede entenderse diferentes formas y que pueda tener diferentes caminos. Cada paso del algoritmo debe indicar la acción a realizar sin criterios de interpretación. No se puede interpretar de diferente manera. Todo debe ser exacto. Luego, debe ser finito. Es un número específico y numerable de pasos. No es infinito. Un algoritmo siempre debe finalizar y debe tener un número finito y específico de pasos. ¿Sí? Es decir, que debe finalizar al completar estos pasos. Luego, un algoritmo, otra característica es que tiene 0 o más entradas. Los datos son proporcionados al algoritmo como insumo, ¿sí? Para llevar a cabo su tarea. Y otra característica que debe tener una o más salidas. Debe siempre devolver resultados, siempre. Es decir, por eso cuando un algoritmo ya tiene una salida, ¿sí? Aquí cuando hablamos de salida, no quiere decir que ya terminó el algoritmo, sino que me va a dar una salida de la información, ya sea, como les dije, por pantalla, por papel, por un correo electrónico, por un sonido, etcétera. Pero entonces debe tener una o más salidas. Aquí ya lo acabamos de decir, el resultado no debe ser considerado únicamente salidas en forma de papel, sino o pantalla, deben tener diferentes formas de salir. Y finalmente, un algoritmo debe ser efectivo. ¿Qué significa eso? El tiempo y esfuerzo de cada paso realizado debe ser preciso, ¿sí? No usado nada más ni nada menos que aquello que requiere y para su ejecución. No poner pasos de más. Ok. Entonces ahora
Ya teniendo esto comprendido, sobre todo esta parte que dice que es una secuencia finita de instrucciones, de reglas o pasos que se describen de forma precisa las operaciones de una computadora para realizar una tarea en tiempo finito. Continuando con el ejemplo, bueno, ya no vamos a alcanzar, aquí vamos a dejar la teoría, ¿sí? Pero en la próxima sesión vamos a continuar con esto. Para entender mejor el concepto del algoritmo, continuaremos resolviendo el problema que tenemos del ejemplo anterior. Entonces, jóvenes, aquí voy a dejar la sesión del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, comentario, aportación. ¿No? ¿Nadie? Correcto. Voy a detener la grabación y voy a pasar lista.